Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado. Shihou Saikyo no Daimao, Murabito wa Nitensei Suru volumen 8 parte 7. Amf. Una lágrima cayó de su mejilla al suelo. No pudo mantener una conciencia clara, razón por la cual, la siguiente palabra que pronunció provino de su alma. Madre. Era la primera vez que la llamaba así. Si bien siempre había pensado en ella de esa manera, al final, no había sido capaz de decírselo. Era el único término que podía expresar lo que Lumana significaba para Alberto. Ella se detuvo en seco. Sus hombros temblaron, sus labios temblaron y apretó los puños. Sin embargo, la duda en su corazón debe haber sido fugaz. Lo siento. Realmente lo soy. El amor fue, al final, incapaz de vencer al ego. Alberto se escapó por fin. Y cuando esa luz volvió al mundo, todo había terminado. Alguien debe haberlo llevado allí. Alberto despertó una vez más en su habitación del palacio de Gladsheim. Hizo a un lado el dolor que se había grabado en cada centímetro de su cuerpo y saltó de la cama. Él lo sintió. Su presencia. Su presencia. Barbatos y Lumanas estaban cerca. Estaban en el patio. Alberto sintió la más mínima esperanza de que Barbatos le hubiera hecho entrar en razón a Lumanas y que ella hubiera elegido vivir. Tal vez habían creado la alianza de humanos y demonios que Barbatos había anhelado. El patio estaba lleno de todos los oficiales militares y burócratas del palacio, que miraban el espectáculo que tenían delante. Su amante estaba en los brazos del hermoso señor demonio. Lumanas parecía como si estuviera durmiendo, con los ojos suavemente cerrados. Permaneció tan quieta como una muñeca y tan pálida como un cadáver. Guerreros. Tu ama era una gran mujer. Llamó Barbatos, su voz uniforme, teñida de sentimientos de arrepentimiento. Su carácter era justo y justo. Había mucho que aprender de su gobierno. Ella predicó el valor de la democracia y la igualdad, por eso siempre sentí que compartíamos los mismos valores. Ahora comunicaré sus últimos deseos. Deseos finales. Sus deseos por el mundo después de su partida. Alberto jadeó. Deseos finales. Últimos deseos. ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo? ¿Podía hablar como si Lumanas estuviera muerta? Ella estaba allí. Alberto. Podía verla. Lumanas Volcroft no desea que sigas resistiendo. Después de presentar tus respetos a su cuerpo, su esperanza era que te unieras a mis fuerzas. Con eso, Barbatos colocó el cuerpo de Lumanas sobre la yerba. Rezo para que sigas la última petición de tu ama. Habiendo dicho todo lo que pudo, Barbatos desapareció. No, eso no es posible. Un día y una noche. 2 días y 2 noches. El silencio y la quietud se prolongaron para siempre. Nadie se acercó ni habló con Lumanas. Se alejaron de la realidad que no podían enfrentar. Sin embargo, por mucho que se resistieran, algunos finalmente sucumbieron y lo aceptaron. Hubo 2 respuestas. Gloria a Lady Lumanas. Algunos derramaron grandes lágrimas, gritando alabanzas a su líder antes de clavarles dagas en el pecho. Reúna a todo el ejército. Es hora de prepararse para una gran guerra. Otros ventilaron toda su ira y se prepararon para la batalla. Mientras muchos luchaban con qué hacer a continuación. Alberto no dudó ni un momento, mordiéndose la lengua. Dolor insoportable y sangrado masivo. Eventualmente se ahogó en su
propia sangre y no pudo respirar. Su conciencia se desvaneció. La muerte. Se acercaba, pero él no la temía. En todo caso, quería morir y desaparecer. Lo más rápido posible. La desesperación y la tristeza que llenaron su pecho eran demasiado intensas para expresarlas. Sin embargo, en el momento en que una persona común habría aceptado su desaparición, el escenario alrededor de Alberto cambió dramáticamente. Había vislumbrado este reino una vez antes, cuando perdió el conocimiento por un golpe de lúmanas. Alberto estaba solo en el aire frío de una llanura monótona bajo un cielo rojo y negro. Conservó un claro sentido de conciencia y ahora estaba totalmente ileso. ¿Dónde? Se confundió por un momento. Entonces, la esperanza brotó dentro de él. ¿Podría ser esto? Valhalla. El más allá que él había descartado. Un sueño que no debería existir. Sí. Fuera real. Lady Lumanas. Ella tenía que estar aquí. No, él quería que ella estuviera aquí. Alberto. Estaba a punto de comenzar a explorar este misterioso espacio, con la esperanza hirviendo a fuego lento en su pecho, cuando... No. Equivocado. Este no es el tipo de lugar que crees que es. Sonó una voz. Era familiar, pero no del todo bienvenido, porque era el del diablo que había deseado no volver a encontrar nunca más. Mefisto Eupegor. Alberto reflexivamente pronunció el nombre y se volvió hacia el que le había hablado. Allí estaba el diablo con una sonrisa divertida en los labios. Tu deseo nunca, nunca se hará realidad. La sonrisa irritante en los labios de Mefisto se amplió constantemente. Aquí estás. Es la continuación de tu pesadilla, Alberto. Diviérteme con tu sufrimiento. Inmediatamente después de que el diablo agitó su mano en un saludo de despedida, todo volvió a la normalidad. El paisaje a su alrededor. El estado de su propio cuerpo. Todo volvió a ser como antes. Alberto estaba ahora de pie en el patio del palacio. A su alrededor estaban los cuerpos de sus camaradas que voluntariamente habían terminado con sus vidas. Fue el único y eso. No, eso no puede ser. Habiendo adivinado la situación, Alberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. En un intento desesperado por rechazar la desesperación, volvió a morderse la lengua. Desafortunadamente, los resultados no cambiaron. Se despertó en un lugar espeluznante, luego regresó a donde había estado un momento antes. Eso significó: no puedo aceptar eso. Se suicidó una vez más, y el resultado fue el mismo. Incluso entonces, Alberto no pudo aceptarlo. Saber que la salvación de la muerte estaba más allá de él era demasiado para soportar. Así, se suicidó. Suicidio. 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 No tenía sentido vivir en un mundo sin ella. Solo el final de su existencia podría traerle la paz. Sin embargo, algún mecanismo que el diablo había creado repetidamente le negó su deseo más querido. Por muchas veces que pereciera, Alberto no podía permanecer muerto. Se despertaría en ese lugar misterioso y luego volvería a la realidad. Era una repetición interminable. Eventualmente, renunció al suicidio y se lanzó al combate. Los guerreros restantes habían asesinado al mensajero enviado para
negociar la paz y una alianza con los restos del ejército de Lúmanas. Salieron vestidos con trajes de muerte y tenían la intención de luchar hasta el último hombre. Aunque habían perdido su líder, las fuerzas de Lúmanas permanecieron poderosas e incomparables. Todos se habían construido en el mejor estado de sus vidas para la batalla final que se acercaba. Sin embargo, fueron superados por completo a manos del señor demonio. Barbatos se enfrentó a la totalidad del ejército de Lúmanas, una fuerza de más de 20.000 solo. Aunque sufrió innumerables heridas, presentó sus respetos a las almas del enemigo, sin retroceder nunca. En última instancia, innumerables luchadores perecen, y queda un hombre. Albarto se levantó como el único sobreviviente en medio de un océano de sangre. Por supuesto, este no era el resultado deseado. Albarto no había venido en busca de venganza. Barbatos era un hombre con el que se había enfrentado innumerables veces, y el señor demonio había demostrado ser el adversario final. Para alguien tan grande, seguramente la inmortalidad era solo un revés menor que superaría rápidamente. Por eso Albarto había dado tal espectáculo de lucha y, naturalmente, fue derrotado. Se hundió en el río carmesí que fluía de sus camaradas. Estaba maltratado y ya no podía luchar, pero la muerte aún lo eludía. Albarto se aferró a la creencia de que el hombre que había tallado el miedo en su corazón todavía podría terminar el trabajo. Miró a Barbatos con esa fe en sus ojos. El señor demonio miró hacia abajo en silencio mientras Albarto yacía tirado en el suelo. Cuando dio un paso adelante. «Deténgase». Una chica apareció entre los dos. Era Calmia. Sus hermosos rasgos estaban torcidos por la ira mientras se paraba frente a Barbatos. «No te perdonaré si te acercas más», abrió los brazos para proteger a Albarto, que yacía detrás de ella. Mirando a Calmia, Albarto murmuró rotundamente: «No te metas en esto». Claramente y sin afectación, suplicó Barbatos. «Te lo ruego. Mátame. Por favor. Por favor, mátame. Ahora». No había forma de que Albarto supiera qué expresión puso Calmia ante eso. El hombre roto estaba concentrado en su propio deseo, y solo veía al que era capaz de concederlo. «Tú eres el único que puede matarme. Así que por favor, mátame. Ahora». Mientras suplicaba misericordia, el señor demonio respondió con frialdad: «No». Albarto se sorprendió por la negativa devastadoramente cortante. «¿Qué? Tu presencia es necesaria para gobernar Gladsheim. A partir de ahora, te unirás a mi ejército y asumirás el gobierno de Gladsheim». «Al diablo con eso». Una agonía desgarradora atravesó a Albarto mientras se obligaba a sí mismo a sentarse. No hizo ningún esfuerzo por responder, porque no podía importarle lo que Calmia sintiera cuando corrió hacia él. Albarto la empujó a un lado, mirando a Barbatos mientras gritaba: «Tú. Todo esto fue tu culpa. Esto sucedió porque nos la quitaste. Ella lo era todo para mí. No hay valor en este mundo sin ella». Por eso, Albarto se derrumbó y volvió a caer hacia delante. «Por favor, mátame». «No puedo hacer esto», lloró como un niño, sin orgullo en él. La respuesta de Barbatos: «Cambia tu tristeza por odio, Albarto XX. Eso es lo que necesitas hacer. Lo que debes hacer. Desprecia al hombre que te quitó a tu señora. Lanza toda tu ira hacia mí. Ponte a mi lado como mi asesor más cercano y busca el momento
la oportunidad de matarme, y elige vivir en este mundo. Hizo evidente que no tenía intención de conceder su deseo. La tristeza pareció cruzar el rostro del señor demonio. Luego pareció vacilar y contradijo su declaración. Cuando mis ideales se hagan realidad. Cuando todo el conflicto ha terminado. Si todavía deseas la muerte. Entonces, te mataré. Una vez que Barbato se hubo ido, Alberto lloró y se retorció como si la locura finalmente lo hubiera reclamado. Cuando se agotó y no pudo moverse, Calmia lo levantó y lo cargó sobre su espalda. Y habiendo regresado a Gladsheim, se reunió con los burócratas restantes. Después de algunas deliberaciones y un proceso enrevesado, fue elegido como el nuevo gobernante. Los funcionarios habían elegido respetar los últimos deseos de Lúmanas. Al día siguiente, la muerte de Lúmanas fue revelada a los habitantes de la ciudad. Por la mañana, la gente se reunió en la gran plaza de la ciudad y todos miraron hacia la parte superior del palacio. Lo observaron mientras estaba de pie sobre la plataforma que se extendía desde una aguja. Un hombre vestido con el traje carmesí que Lúmanas había usado una vez. Los reunidos esperaron las palabras de su nuevo rey con gran expectación. Los miró con Calmia a su lado. Alberto forzó una sonrisa en sus labios, como lo había hecho una vez su amante. Ah, una hermosa vista, ¿no es así? Una hermosa vista de hecho. No. ¿Estás de acuerdo, Calmia? Sí. Hablaba como ella. Se comportó como ella. Como ella. Como ella. Como ella. El paisaje que veo a través de una máscara es bastante pacífico, y completamente irritante. El destino de tener que vivir a pesar de ser impulsado por un profundo deseo de muerte. No había forma de soportar ese destino manteniendo una mentalidad normal. Así, Alberto había elegido la locura. Se disfrazó de locura e hizo el papel de otra persona. Ahora, digámosle a la gente cuáles son mis deseos. El nacimiento de un nuevo rey. El nacimiento de un nuevo yo. La locura alivió el dolor. La locura detuvo las lágrimas de fluir. Y así, Alberto. Mi gente. Estoy seguro de que sus corazones están llenos de gran ansiedad y miedo. Pero descansa tranquilo. No hay nada en este mundo que no tenga fin. Con el tiempo, sus corazones sanarán. Vistió su fachada e hizo su declaración. Hasta el día en que se agote mi sangre vital, cuando mis ojos se sequen y ya no pueda ver, yo disfrutaré de este infierno viviente. Esto marcó el final de los recuerdos. El mundo inmediatamente perdió todo su color y volvió al espacio blanco y sin rasgos distintivos. Irena Oride. Realmente no queda tiempo. Irena asintió, notando la clara ansiedad en las facciones de Calmia. Sí. Su batalla ha comenzado. Irena no tenía pruebas, pero estaba convencida. El duelo de Ard y Alberto había comenzado. Si ella continuara aquí sin hacer nada, terminaría de una manera que ni ella ni Calmia querían. Una vez más, te pido que salves a Al. Te daré cualquier cosa que desees. Si solo aceptas. Así que no dejes que muera. La súplica desesperada y la determinación de Calmia de hacer lo que fuera necesario. Irena quería ayudar, pero aún tenía una pregunta persistente. ¿Por qué yo? Estoy segura de que Art sería capaz de. Ella se había estado preguntando tanto por un tiempo. ¿Por qué ella y no Art?
¿Por qué Calmia buscaría su ayuda cuando no era tan capaz? Calmia respondió esa pregunta sin vacilación ni pausa. Tú y ese hombre ven la vida y la muerte de manera diferente. En el mundo antiguo, todos buscaban la salvación en el concepto de la muerte. Eso es cierto tanto para Al como para ese hombre. Han experimentado vidas similares, y ese es el problema. Él cree que la muerte traerá paz a Al. Después de escuchar la respuesta de Calmia, Irena. Pero al nacer en el mundo moderno, no tienes esa noción. Puedes decir con certeza que la muerte no es la salvación. Es porque confías tan poderosamente en eso que creo que puedes ayudar a Al. Sintió una fuerte oleada de dudas, y una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente. Mientras analizaba la declaración de Calmia, no pudo evitar concluir que Ard había nacido en el mundo antiguo. ¿Qué significaba eso? Es cierto que esa es solo la mitad de la razón por la que te lo suplico. Yo también me niego a inclinar la cabeza por un favor del hombre que mató a Lúmanas. Calmia respondió la pregunta antes de que Irena pudiera plantearla. Ella aclaró el misterio sobre esta serie de eventos y todos los secretos que rodean a Ard. ¿Por qué era tan poderoso? ¿Por qué era tan gentil? ¿Por qué era tan aterrador? ¿Por qué estaba tan solo? Ya veo. Ard es el señor demonio renacido. Irena no sintió mucha sorpresa o conmoción. En algún momento, ella había comenzado a sospecharlo. La primera vez había sido justo después de que resolviera el incidente con Sylphie en el festival de la academia. Una vez que la rutina diaria volvió a la academia, Ginny preguntó si Ard era el señor demonio. Él lo había negado, por supuesto, y Ginny pareció aceptar esa respuesta. Pero Irena lo había sentido. Ella, que había estado a su lado por más tiempo que nadie, no pudo evitar sentir la mentira. En ese momento, pensé que era imposible que Ard fuera bueno, ya. Sabes, sin embargo, cuanto más comparaba a los dos, más sentido tenía. Ard era el señor demonio reencarnado. No había nada que probar a esa hipótesis hasta ahora, pero la había sentido en algún lugar de su corazón. Que era la verdad. Y ahora que tenía la evidencia, lo único que podía hacer era aceptar la realidad. Sí. Si Ard fuera el señor de los demonios, eso es lo que haría. Irena había visto constantemente a Ard lograr grandes cosas. Ella entendió que él era demasiado desdeñoso y desinteresado en su vida. Ard asumió cualquier riesgo si eso significaba ganar. Las personas que continuaron luchando de esa manera tenían algún tipo de deseo de muerte. Sin duda, se había vuelto así porque había buscado su propia desaparición. En el pasado. Una vez, había sido como la salvación, razón por la cual Ard mataría a Alberto. Pensó que le daría paz al otro hombre. Aunque estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto, estaba a punto de cometer un crimen terrible. Esta podría ser la primera vez que he querido rechazar el plan de Ard. Irena dejó escapar un suave resoplido antes de mirar a Calmia a los ojos. Se aseguró de lo que ambos querían. Estás bien conmigo haciéndolo, ¿verdad? ¿Quieres que ayude a Alberto? Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Afirmativo. Eres el único que puede resolver esta situación. Por eso. No. No puedo. Calmia miró sorprendida por la interjección de Irena. Elfo la miró a los ojos. Mientras observaba esos recuerdos, seguía pensando que realmente necesitabas ser más honesto acerca de tus sentimientos.
Si lo hubieras hecho, tal vez no habría llegado a esto. Parecía que eso golpeó cerca de casa para Calmia. Ella no respondió, sino que frunció los labios y se quedó en silencio. No tengo intención de conceder tu deseo. No esté falso. No había ningún Alberto en la mente de Irena. Él no era el que estaba antes que ella. No, la única persona allí era una chica lamentable. Irena la miró únicamente a ella y orgullosamente hinchó el pecho. Calmia. Te salvaré. Tienes mi palabra. El resultado que esta chica quería. La vida cotidiana que ella buscaba. Recuperar. Irena Olide se lo devolvería. Los deseos de Ard no importaban. No decepcionaría a quien había acudido a ella. Las lágrimas de Calmia cesarían. Además, tengo muchas cosas que quiero decir y hacer. Irena sonrió a Calmia. La dedicación y la determinación crecieron dentro de ella. Déjame todo a mí. Capítulo Sí, el ex señor demonio rompe su promesa. Tu amante nunca debería haber sido llamada un dios maligno. Una gran extensión de plata. Un espacio gélido donde la nieve y las almas bailaban. En el aire. Mirando al hombre que era mi oponente, continué. Ella tenía una tendencia a deleitarse en el conflicto. Sin embargo, ella nunca hizo nada para provocarlo, y las tierras bajo su dominio eran un verdadero paraíso. Por eso respetaba a Lúmanas. Esperaba unir fuerzas con ella y crear un mundo mejor. Dejé en claro que nunca esperé matarla. Incluso ahora, lamentaba cómo habían resultado las cosas. El hombre que me enfrentó, Alberto XX, permaneció en silencio, mientras describía lo que me había impulsado hace tantos siglos. Sus rasgos no estaban coloreados con ninguna emoción. Era como si todos los sentimientos humanos se hubieran drenado de él, dejando una muñeca vacía. Estaba claro que sin importar lo que dijera, él no cambiaría. Aún así, necesitaba hacer una confirmación final de intención para asegurarme de que romper un juramento era mi única opción. Te lo prometí entonces, no. Que si aún deseas la muerte al final de todo, ¿te mataría? En ese momento, no pude decírtelo, pero no tiene sentido ocultarlo por más tiempo. Con eso, comencé a describir la otra promesa que había mantenido en secreto todo este tiempo. Desde el momento en que te uniste a mis filas hasta hoy, tus deseos se han mantenido constantes. Buscas tu perdición, razón por la cual repetidamente trataste de incitarme a la acción. A pesar de eso, siempre ignoré tus burlas y me contuve. Ese ha sido siempre el caso. Esperaba lograr una resolución que te permitiera vivir. Eso fue porque hice un juramento con tu amante, Lúmanas Volcroft. A pesar de la revelación, Alberto permaneció inmóvil, sin siquiera levantar una ceja. Mientras yacía muriendo en mis brazos, tú eras la única persona en sus pensamientos. Ella sonrió con nostalgia mientras hablaba de sus recuerdos. ¿De ti? Y al final, me rogó que perdonara tu vida, que mostrara misericordia por su hijo. Fue la última petición de un oponente al que yo respetaba profundamente. No había manera de que pudiera ignorarlo. Lúmanas no quiere tu muerte. Si existe el más mínimo anhelo dentro de ti de respetar a tu amante caída y volver la vista hacia el futuro, entonces baja las armas. Ignoraré todo lo que has hecho y no lo convertiré en un problema en el futuro. La respuesta de Alberto fue un largo suspiro de exasperación. Ya no me importa.
Su último deseo no significa nada para mí. Las palabras que salieron de su expresión hueca reflejaron el vacío de su corazón. Descartó la máscara de la locura y mostró su verdadero yo. Toda esta tribulación solo cesaría si él pereciera. Alberto no hizo nada para cambiar la forma en que se desarrollaban las cosas. Hace mucho tiempo, me dijiste, que te odiara. Usar mi ira para alimentarme y vivir. Si pudiera, no habría sufrido. En última instancia, no. Pude despreciarte por completo. Todo lo que llenaba mi corazón era desilusión y desesperación. No había lugar para ninguna otra emoción. Con los ojos hundidos en el suelo, continuó, casi susurrando las palabras. ¿Por qué no me eligió a mí? Eso era todo lo que yo era para ella, ¿por qué no pude haberla detenido? ¿Por qué no pude salvar su corazón? Cada palabra era fría y mordaz, como el viento gélido. Esas fueron las únicas cosas en las que pensé. No había espacio para que te interpusieras entre ella y yo. Si hubo malicia o maldad allí, eso fue únicamente mío. Alberto debe haber dirigido todos sus sentimientos negativos hacia adentro. No se atrevía a culparme por destruir su mundo. No, la responsabilidad era de Lúmanas y Alberto. Así interpretaba él las cosas. De esa manera, Alberto era como un espejo de mí mismo. Seguramente, Barbatos, tú de todas las personas puedes entender, sí. O tal vez debería decir que eres el único que puede entender. Si eso es verdad. Tú también perdiste a una persona que amabas. Tú mismo reclamaste su vida. Sin duda, te has hundido en el mismo pozo que yo. Así es. Cuando Lidia murió, experimenté el mismo odio hacia mí mismo que Alberto. ¿Por qué no pudo haberme elegido a mí? ¿Por qué priorizó su decisión suicida? No fui suficiente. Y más que nada, como había dejado que sucediera, ese arrepentimiento aún persistía en mi corazón. Entiendo, Alberto. Yo estaba igual. Después de perderla, seguí un camino continuo de autodestrucción. Es por eso que siempre quise saber cómo era la derrota. Alguien, por favor, deténgame. Alguien, por favor, máteme. Dado que no podía simplemente poner fin a mi propia vida, no tenía más remedio que confiar en otro. Sin embargo, tal persona no apareció. Sin otra opción, huí, a través de la reencarnación, del sufrimiento constante, del aislamiento. Ahora que lo pienso, probablemente nació de un deseo profundamente oculto de seguir con vida. Aunque me había hundido tanto, tan bajo como uno podía, una parte de mí quería mirar hacia el futuro. Y luego nací en esta era, y pude conocer a un amigo insustituible. Sin embargo, Alberto carecía de ese apoyo. Había tratado de continuar, a pesar de su sufrimiento. Él, que no tuvo más remedio que desear la destrucción. Si bien éramos iguales, éramos polos opuestos. Pero incluso entonces, yo, más que nadie, podía simpatizar. Es por eso que me sentí obligado a acceder a su petición. Barbatos. No sé lo que piensas de mí, pero si me compadeces en lo más mínimo, si sientes alguna simpatía por un hombre que luchó a tu lado, entonces libérame de este sufrimiento mientras recuperas a tu preciado compañero. ¿Tu muerte traerá la salvación de todos? Sí. En el momento en que mi vida llegue a su fin, recuperarás todo lo que valoras. Puedo garantizarlo. ¿Y la muerte es la única libertad para ti? ¿Lo es?
Ese es mi único deseo y mi única esperanza. No había otra opción. No hay lugar para la duda. Miré directamente a mi antiguo compañero y declaré sin dudarlo. Acepto. Rompería una promesa y cumpliría otra. Para salvar a todos. Para salvar a este hombre lamentable. Reforcé mi determinación, y así comenzó nuestra batalla final. Desahogaré todo lo que tengo en tu contra. Incluso si los resultados fueran una conclusión inevitable, Alberto no quería mostrar ninguna debilidad o ser humillado. El orgullo del guerrero dentro de él gritaba luchar con todas sus fuerzas y perecer gloriosamente. Como para probar ese punto, hizo el primer movimiento. En un instante, una colección gigante de objetos mágicos apareció en el centro de la extensión plateada. Eran 666. Eran la carta de triunfo que me había quitado, la armadura del señor demonio. Ir a matar con el primer movimiento. No me mueras. Intercambiamos palabras y luego ellos atacaron. Las hojas cortaron el aire, los bastones liberaron sus ondas de energía y los escudos brillaron. No fue diferente de nuestro duelo en la capital de la Federación de Asilas. La vista era tan abrumadora como lo había sido entonces, y fue suficiente para inspirar pavor en mi corazón, pero ningún creador sería jamás destruido involuntariamente por sus creaciones. La última vez, no tenía intención de responder. Por eso había sido tan unilateral. Las cosas eran diferentes ahora. Elegí destruir las armas. Mientras evadía una espada que me atacó, la agarré y la aplasté. Luego disparé un hechizo de contraataque de los 5 grandes elementos en una varita que desató la magia de destrucción y la eliminó, magia y todo. Los escudos y armaduras que se movían por sí solos terminaron con mis puños. Solo tomaste el control de ellos. Eso no es suficiente para sacar a relucir su verdadera fuerza. Como su nombre lo indica, los elementos de la armadura del Señor demonio fueron diseñados para mí y solo para mí. Sin ajustar los hechizos imbuidos en el equipo, era imposible que nadie más utilizara su máximo potencial. Incluso el más grande de los 4 reyes celestiales no fue una excepción. Alberto me había arrebatado con éxito el control de ellos. Pero eso era todo. Una horda babeante formada por nada más que meros perros. No importa cuán grande sea esa chusma, son hormigas tratando de mover una montaña. Si bien su apariencia colectiva era abrumadora, los muchos objetos poderosos aún se dispersarían con un golpe lo suficientemente fuerte. Por lo tanto, todo el conjunto no podía caer sobre mí ni siquiera como una herida en la carne. Todo lo que Alberto logró fue su destrucción. Ah, sí. Por supuesto, esto no es suficiente para derrotarte. Las palabras contenían una profunda sensación de alivio. Alberto luego pasó a su segundo ataque. Soy el nacido en el caos, que vive con odio maldito y abraza el vacío en su final. Entonó un canto mientras controlaba la armadura del señor demonio. Era el preludio de una de sus cartas de triunfo. Alberto estaba a punto de desatar el último hechizo original. 1. Conocido como el asesino de dioses salvaje. Ojo por ojo. Diente por diente. La única forma de atrapar a alguien que había extendido sus alas era haciendo lo mismo, y lo hice sin dudarlo. Ese pasado de antaño es dolor. Esa es la vida de un hombre patético. Destruí las piezas de equipo que volaron hacia mí y comencé a recitar al
mismo tiempo que mi oponente. Ningún significado tiene mi vida. Si mi vida debe personificar el desperdicio, entonces lo mínimo que pido ese está solo. Aunque hay quienes lo siguen. Ninguno gobierna junto con él. Mientras la nieve plateada caía del cielo y las almas revoloteaban en él. Aire. Me miró solo a mí. Solo lo miré a él. Que mi cuerpo sea un bufón que baila por la muerte. Incluso si eso fuera a traer más dolor. Nadie entiende. Todos lo dejan. Donde los cánticos ordinarios se pronunciaban todos manualmente, los originales eran completamente automáticos. En el momento en que elegiste usarlas, las palabras se derramaron de tus labios como para expresar todo lo que eras y lanzar tu existencia contra tu oponente. Abandono el dolor y la tristeza. Descarto el odio. Y así, me hundo en un mar de locura. Incluso su único amigo lo echó a la basura. Se hunde en un mar de locura y aislamiento. Nuestros cánticos se fusionaron, al igual que nuestros pensamientos. Profundizamos nuestra comprensión mutua. No hay descanso en esta vida. En cambio, espero la salvación. Ocultando el dolor y la desesperación detrás de una máscara. No habrá alivio en tal fin. Será una muerte por ahogamiento de angustia y desesperación. Alberto XX. No dejaré que esto se prolongue más. Esto de hecho es. Seguro que será eso. Me preparé mientras desataba mi estrofa final al mismo tiempo que él desataba la suya. La verdad del epítome del vacío. Espejo oscuro Bandersnatch. La historia de un rey solitario. Un reino privado. Activación. Los dos hechizos se activaron al mismo tiempo. Junto a mi cuerpo, Lidia, contenida en la oscuridad, coloreaba sus ataduras. Se transformó en un aura de ónice negro y se envolvió alrededor de mi brazo derecho. Mientras tanto, Alberto también experimentó un cambio. Llamas negras brotaron de él, como si lo consumieran. La sombra que envolvió mi brazo se convirtió en cadenas y comenzó a tomar la forma de una gran espada. Ra. Ra. Creación. Inflación. Como si liberara la energía de su alma, Alberto dejó escapar un grito de dolor mientras un fuego negro brotaba de su espalda. Se expandió en un abrir y cerrar de ojos y atacó hacia mí cuando la espada terminó de formarse en mi mano. Las llamas se acercaron como un par. Una masa formando un arco desde la izquierda y la otra, desde la derecha. Se parecían a las alas de un ángel caído o una inundación abisal. NRRRGH. Más y más oscuro aún. La oscuridad llenó toda mi línea de visión. El ébano abisal se tragó la nieve que caía, las almas que vagaban por el aire y las piezas del equipo que estaban a punto de atacarme. La oscuridad se desató salvajemente. Tan peligroso como siempre. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Mi cuerpo se tensó. Mientras evadía el infierno salvajemente ondulado. Esquivar. 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 A veces saltaba, otras volaban, todo para esquivar los ataques mortales. No podía permitir que el fuego me tocara. Incluso un golpe de refilón sería letal. Las llamas negras eran un hechizo de muerte instantánea. No importaba si era orgánico o no orgánico, vivo o muerto. Así, las almas y los equipos consumidos por el fuego fueron erradicados, para nunca ser restaurados. Y así, el hombre que buscaba el final más que nada, que lo anhelaba más desesperadamente que nadie en el mundo ahora, se
transformó en un dios de la muerte. Fuo. Como respondiendo a su respiración profunda, las llamas arrasadoras comenzaron a retroceder. Era como ver el tiempo fluir al revés. El fuego se movió por el mismo camino que tenía cuando me atacó, regresando a Albarto. La vaga nube de energía lentamente comenzó a tomar una forma clara, y la sensación de poder ir viendo a fuego lento comenzó a cristalizarse en una forma más concentrada. Era la mayor fuerza que poseía Albarto XX, y era su forma de lucha definitiva. Con un par de alas huesudas que sobresalían de su espalda, parecía la personificación de la fatalidad de un cuento de hadas. El resplandor de color azabache que envolvía todo su cuerpo emitía una presión que era incomparablemente mayor de lo que había sido unos momentos antes. Este poder, el epítome del exceso, también devoró el cuerpo de su portador. Las llamas negras quemaron lentamente la piel de Albarto, pero su carne carbonizada siempre se curó. El ciclo interminable de destrucción y regeneración debería haber sido agonizante, pero a pesar de eso, Albarto ni siquiera se inmutó, sino que simplemente miró en mi dirección. Aquí voy. Con esa declaración, Albarto desapareció. La próxima vez que lo vi, había aparecido frente a mí. FFFT. Dejó escapar un suspiro agudo. Y atacó con espadas de fuego brotando de cada uno de sus brazos. De alguna manera logré evitarlos por un pelo y retrocedí un poco. Sigue siendo igual de ridículamente peligroso, murmuré, mirando el lado izquierdo de mi cuerpo. Estaba chamuscado. Todo mi brazo izquierdo, el lado izquierdo de mi pecho, mi flanco y mi muslo izquierdo estaban todos ennegrecidos. Albarto, con su original activo, fue verdaderamente un desastre sobrenatural con forma humana. Su mera presencia consumiría todo a su alrededor. Por eso, incluso si evitaban sus ataques, casi todas las criaturas existentes se reducirían a cenizas. Cuando Albarto había sido miembro de mi ejército, usó este poder para arrasar el campo de batalla y destruyó todo a su paso, ya fuera amigo o enemigo. Esa fuerza aparentemente encarnaba su aislamiento. Inspira más tristeza que miedo. Sin embargo, no me consumía tan fácilmente. Es por eso que solo yo era la única persona que podía rescatarlo. Una creciente zona quemada se extendía desde Albarto. Sin embargo, mantuve mi propia existencia e hice posible seguir luchando. Lidia. Cambie la configuración para el estado de regeneración. Eliminar los límites de durabilidad. Corta cualquier señal de advertencia sobre la sobrecarga del alma. Además, deshabilite las capas de margen de seguridad de la 1 a la 6. Afirmativo. Conducción de la liberación del limitador. Tipo 2. Tiempo de uso recomendado, 7 minutos, 20 segundos. Su voz sonó desde la espada negra en mi mano, y al instante siguiente, las partes quemadas de mi cuerpo sanaron instantáneamente. Aunque había un límite en el tiempo que podía sostenerlo, ahora significaba que podía acercarme a Albarto sin peligro. Incluso si mi cuerpo y mi alma se redujeran a cenizas, estaría bien, porque sería restaurado de inmediato. Otro paso más cerca. Dado que el enemigo ha mostrado toda su fuerza, no puedo permitirme contenerme. Lidia, iniciativa, fase 3. Afirmativo. Cambiando a Brave Demon de cuerpo. Completo, fase 3. Un aura negra me envolvió. Rápidamente tomó la forma de un huevo. Dentro, mi existencia misma fue reconstituida. Entonces
Salí del aura y emergí con una forma completamente diferente a la que había tenido momentos antes. Entonces, finalmente te has convertido en tu verdadero yo, Barbatos. Sí. El que vestía el manto de la oscuridad no era Ard-Mitiar. Cabello blanco puro que se extendía hasta mis caderas. Una belleza que todos alababan como digna de una diosa. El señor demonio Barbatos ahora estaba frente al Barto. No dejaré que esto se prolongue. Terminaré con esto con todas mis fuerzas. Agarrando a Lidia en su gigantesca forma de espada, me lancé hacia adelante. Eso solo creó una enorme ráfaga de viento que se estrelló contra el cuerpo de mi oponente y lo arrojó hacia atrás. Shuh ni siquiera fue capaz de reaccionar. Mientras Alberto flotaba en el vacío, cerré la distancia en un instante. FFFT. Una barra tal golpe habría terminado con la mayoría de los oponentes. Pero, había una razón por la que él era el más grande de los 4 reyes celestiales. Ra. No solo respondió, sino que cruzó sus espadas de llamas negras para intentar bloquear mi golpe. Sin embargo, no importaba. La oscuridad chocó y el aire chilló cuando la energía desgarró la existencia misma. Las espadas del enemigo aniquilaron todo lo que tocaron. Cualquier arma divina o mágica habría sido destruida en el momento en que tocaron esas llamas. Sin embargo, esa lógica no se aplicaba a mí. El demonio variante de cuerpo entero, fase 3 fue la definición misma de injusticia. Cualquiera que sea el razonamiento, cualquiera que sea la mecánica, aplastaría la oposición bajo la fuerza de mi voluntad. Era el ego supremo. La máxima arrogancia. Y así, el golpe desatado por mi mano destrozó las defensas de Alberto, cortándolo, con llamas negras y todo. Shuh. Cuando una herida diagonal partió su torso, Alberto dejó escapar un grito de dolor. Se derrumbó en la nieve, y no perdí el tiempo lanzando otro ataque sin piedad. Gur, cuando mi espada amenazó con partirle la cara, Alberto extendió su brazo derecho para defenderse. Ahora entendí que el fuego a su alrededor era una armadura, además de ser su armamento. ¿Todavía? Es inútil. Le corté el brazo y luego le partí la cara en ángulo. Había arruinado el hermoso rostro de Alberto, pero no había llegado a su cerebro. Ra. Dejó escapar un rugido penetrante y con su brazo izquierdo trató de perforar mi estómago. Eso también fue un esfuerzo inútil. Todos sus movimientos eran demasiado lentos. Lentamente moví mi espada, y después de cortar en tiras la espada de fuego oscuro que se acercaba, junto con el brazo de Alberto, le di una patada en el pecho. Uf. El impacto masivo definitivamente destruyó todos sus órganos internos. La sangre brotó de su boca cuando su cuerpo fue lanzado a lo lejos. Unos segundos más tarde, golpeó el suelo y manchó la nieve fresca con un tono rojo oscuro. Jaf, jaf. Incluso cuando sus piernas amenazaban con ceder debajo de él, se puso de pie. Sin embargo, ahora se encontraba en estado crítico. La sangre brotó de los muñones de sus miembros amputados, y el carmesí cubrió su rostro como una máscara. Su capacidad de restauración se había ralentizado. La arrogancia se había drenado de sus rasgos. Alberto ya no era un inmortal. Era una criatura común que moriría cuando la partieran en dos. Es hora de bajar el telón, Alberto XX. Me acerqué para dar el golpe final. Mi oponente estaba en medio de la regeneración.
Sin duda, estaría completo de nuevo para cuando lo alcanzara. Sin embargo, estaba seguro de que mi espada lo partiría en dos antes de que eso sucediera. Fue en ese mismo instante. No te dejaré. Que una tercera persona entró en la refriega. Una chica se materializó entre Alberto y yo. Parecía familiar. Es como una repetición de ese momento de hace tantos años. Se puso de pie como para proteger a Alberto y me miró. Luego extendió su mano derecha y lanzó un destello de luz. Neutralicé el ataque con un escudo mágico. Sin embargo, no fue suficiente para detener la onda expansiva masiva que provino de él, y mi cuerpo fue lanzado hacia atrás, como una hoja en el viento. Aterricé sobre la nieve y miré de cerca a mis enemigos. Sí, así es. Todavía no te he mostrado todo. Los ojos de Alberto, aquellos que parecían aceptar el final solo un momento antes, ardían con una resolución ardiente. Estos dos habían mantenido su vínculo durante tantos años. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Alberto, el dios de la muerte, finalmente había adquirido su guadaña. Esta es la última vez. Préstame tu fuerza. De acuerdo. Con su consentimiento, Alberto colocó su mano regenerada sobre la espalda de la niña. Vamos juntos. Calmia, no. Dijo su verdadero nombre. Las palabras para el que acabaría con él. Mundo. Diga Cervatis. Transformación. En el momento en que se llamó su nombre, una bola brillante de 7 colores se tragó el cuerpo de la niña, y ella comenzó a cambiar, convirtiéndose en una espada. Las magníficas decoraciones en su empuñadura y el brillo del arco iris de su hoja emitían una apariencia de pura elegancia y orgullo. Hasta donde yo sabía, esa arma solo había reconocido a dos portadores: Lúmanas y Alberto. Las diversas hazañas legendarias de esos dos estaban conectadas a esa espada, como si protegiera a su amada familia. Estaba entre las mejores piezas de equipo del mundo, un arma sin igual. Dira Cervatis, una de las 3 grandes espadas sagradas. En el momento en que Alberto agarró su reluciente empuñadura plateada, me sentí abrumado por una enorme presión que me hizo estremecer. Un acto más. Solo quédate conmigo por un acto más, Barbatos. El cuerpo ensangrentado saltó hacia adelante. No era el movimiento de un hombre que estaba cerca de la muerte. Fuerza marcial ascendente, uno de los 7 poderes de esa espada. Con él, Alberto ahora se había convertido en un guerrero sin igual en el mundo. Por eso, era rápido. Un ataque tan rápido que mis ojos no pudieron seguirlo. Una auténtica tormenta cortante. El efecto de la fuerza marcial ascendente fue, como su nombre lo indica, ascendencia. Sacó a la fuerza las habilidades físicas del portador varios niveles por encima del oponente. Por lo tanto, no tuve ninguna posibilidad en el combate cuerpo a cuerpo. TCH. No tuve más remedio que pasar a la ofensiva cuando me enfrenté al aluvión de ataques mortales. Con cada segundo que pasaba, otra herida aparecía sobre mi piel. El flujo de la batalla se había invertido por completo. Una patada que había estado escondida entre los golpes cortantes, conectados con mi costado. El impacto recorrió todo mi cuerpo e hizo estallar mis órganos. Con un dolor difícil de describir, mi cuerpo salió volando.